Vamos a leer del versículo 1 hasta el 13. Si todos me pueden indicar con un amén cuando lo tengan listo, hermanos. Juan, capítulo 6, versículos 1 al 13. Amén, hermanos. La palabra se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 1000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Ahí vamos a parar, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar para este servicio, hermanos. Dios Santísimo Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que pudieron estar aquí, por los que no pudieron estar aquí, Señor, te pido que tú los bendigas, Señor. Te pido por cada uno que está aquí, Señor, que vinieron con un corazón disponible para aprender, Señor, y saber más de tu palabra, que tú me utilices, Señor, en esta mañana para que yo pueda predicar de tu palabra, Señor, para que sea para una bendición para ellos, Señor. Que hoy salgan más bendecidos como entraron, Señor, y que si unos llegaron aquí perdidos, Señor, que cuando salgan de aquí, Señor, salgan en el camino recto de tu palabra, Señor. Yo solamente te pido, Señor, que tú me uses, Señor. Guíame, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea para lo bueno de tu gente, Señor, aquí, que está presente aquí en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Amén y amén. ¿Te pueden tomar un asiento, hermanos? Ok. Bueno, ¿verdad? Yo, si puedo empezar antes de predicar, les puedo decir que yo nunca pensé que el pastor podía confiar en mí para decir la palabra, pero a veces es cuando más uno aprende en cómo uno tiene fe en esa persona, ¿verdad? Porque ve crecimiento en esa persona y quiere darle obstáculos para que también esa persona crezca, y es en su palabra. Y si les puedo decir, bueno, hablando con mi esposa desde que yo sabía que tenía que predicar, yo decía, no sé qué voy a predicar, a veces me siento que la gente no me entiende, o a veces siento que yo me desguío y me quedo hablando de algo que pues no es a la tema. Y mi esposa siempre me decía, pues ora y Dios te dará lo que te va a revelar lo que tú necesitas que predicar. Y pues buscando y leyendo, y a veces en estos tiempos, este tema que hoy le puse yo suficiente, es cuando nosotros a veces pensamos que lo que tenemos enfrente no es suficiente. Y si me siguen otra vez, voy a leer así en Juan, en 6:2, se dice así: Y le seguía gran multitud porque veían los señales que hacía en los enfermos. Y para mí, en leyendo esto, se revelaba que la gente no seguía a Jesús por la persona que Él era, pero por lo que Él hacía, ¿verdad? Por los milagros que Él hacía en los enfermos. Y así lo revelé yo, como así todos empezamos nuestra vida espiritual. Al principio podemos pasar por problemas que nos afectan a nosotros, o a veces nos ponemos a sentir que no hay nadie para ayudarnos, pero cuando Dios nos ayuda es cuando más nos acercamos a Dios, porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero cuando sigues a Jesús, a Dios, y vives tu vida cerca de Dios, después de esa relación se crece algo más grande. Y se crece en cómo Dios va a trabajar por medio de usted.
¿verdad? De nosotros mismos. Mira un ejemplo como mí aquí. Al principio yo seguía a Jesús, a Dios por lo que Él hacía en mi vida, y ahora Dios está trabajando por medio de mí. Estoy aquí predicando con ustedes. Algo que a lo mucho yo nunca pensé que podía hacer. Y a veces Dios trabaja más maravillas enfocado en esto, porque a veces de aquí puede ser que en unos 5 años mi predicación puede llegar a la multitud de millones, ¿verdad? Y es cuando más va a afectar a la gente más que lo más necesita. Aquí en esta iglesia hay necesidad, pero la necesidad está más afuera, hermanos. Y a veces no lo pensamos porque venimos aquí a la iglesia y pues es una rutina. Venimos, aprendemos y nos vamos. Y a veces nos quedamos, ¿qué voy a hacer yo para también la gente que está alrededor de mí crezca? Y a veces es cuando Dios se revela eso en ti. Y así seguimos, hermanos. Algo que yo también leyendo de estos versículos, en Juan 6:5, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Verdad? Pero cuando Jesús dice esto, ¿verdad? Él ya sabía, ¿verdad? Cuando le preguntó esto a Felipe, él ya sabía. Jesús, en esta revelación, Dios ya sabe lo que va a hacer con nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros no lo sabemos, Dios ya sabe cómo va a trabajar por medio de muchas cosas que nos pasen. No sé si ustedes estaban aquí el viernes que se perdieron una predicación muy grande que predicó la hermana Patty, pero a veces cuando nos sentimos que estamos bien sofocados por nuestros problemas y que no hay nadie adentro batallando en contra de nuestros problemas, Dios ya sabe el final. Dios ya tiene un plan puesto para ti. Aunque tengas que pasar por problemas bien difíciles que te dejas sentido que ya no puedes, te has dejado de ir, te has sentido que te vas a rendir y que vas a seguir a las cosas del mundo, Dios está ahí, hermanos. Dios está ahí para recordarnos que Dios no nos va a poner por esos medios, esas situaciones, para saber que si nosotros vamos a seguir el camino del mundo y nos vamos a rendir, o si vamos a tener fe que con Él vamos a poder superar esos problemas, hermanos. Y yo creo que eso es uno de los grandes cosas que Jesús le estaba preguntando a sus discípulos. Él ya tiene todo preparado para nosotros, hermanos. Y esa es una de las cosas que, por leyendo Juan, en este capítulo 6 lo entendí. Si siguen conmigo, en Juan 6, vamos a leer el 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Pero si leen antes ahí, hermano, dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Sabiendo que Jesús no tenía tanto, dio gracias, ¿verdad? ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que tienen gracias? Pueden decir gracias por lo menos que tienen, hermanos. A veces nosotros nos pensamos y nos ponemos también que lo que nosotros tenemos no es suficiente, pero para Dios sí es suficiente, hermanos. En este día, viendo estos textos, vemos que el tema que se revela esto no es suficiente. Para los discípulos lo que ellos tenían enfrente de ellos no era suficiente, ¿verdad? Para que ellos vean que el milagro que iba a ocurrir no iba a pasar para ellos, porque para ellos no tenían suficiente para darle de comer a los 5 millones de varones, ¿verdad? Y algo que quiero seguir aquí con ustedes es, así como se lee en la palabra de Cristo, hay en esos tiempos ahorita que estamos viviendo, una persona escribió que estamos viviendo en tiempos de que no hay suficiente, ¿verdad? No tenemos suficiente tiempo para el día para hacer lo que tenemos que hacer. Nuestro primer pensamiento cuando despertamos es no tuve suficiente tiempo para dormir. A veces nos pensamos que no tenemos suficiente para lavar los trastes en el día, dejamos todo para el día siguiente porque no hay suficiente, ¿verdad? A veces no tenemos suficiente dinero para disfrutar la vida, o a veces tenemos suficiente dinero pero no tenemos tiempo y oportunidad para disfrutarlo, ¿verdad? A veces nos quedamos siempre pensando no tengo suficiente de lo que pueda estar enfrente de mí, ¿verdad?
Bueno, y lo que les quiero decir hoy, hermanos, es que si por tanto usted ha pensado, ¿verdad? O creído que no tiene suficiente, si usted tiene a Dios en medio de su vida, usted tiene todo, hermanos. No hay que decir que no tiene suficiente. Tú solo tienes que estar en posesión para que Él cumpla su propósito en usted. Hay 3 cosas que los discípulos tenían que hacer para que puedan ver lo que Jesús les estaba revelando. Y una de las primeras cosas que ellos tenían que hacer es que ellos tenían que acercarse a su palabra, ¿verdad? Algo que los discípulos tenían que hacer, si les puedo decir, nuestras mejores formas en cómo nosotros podemos crecer espiritual, ¿verdad? Va a ser en un tiempo inconveniente para nosotros, ¿verdad? Más cuando nosotros no lo queremos escuchar. A veces, si lo puedo poner en relación a ahorita, podemos ser que estamos aquí, ¿verdad? Yo estoy predicando y puedo hacer una predicación así, ¿verdad? Que no es suficiente, no tenemos tiempo suficiente. Pero puede ser que usted diga, oye, esposo, esta palabra es para ti, ¿verdad? Esta no es para mí. O que venga un predicador y que diga, oye, esta palabra es para ti, debes escuchar esto. Yo estoy bien, esta palabra es para mi vecino, no para mí. ¿Verdad? Más cuando nosotros nos tenemos que crecer y tenemos que escuchar a lo que Jesús quería decirle a sus discípulos, también nosotros tenemos que escuchar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. En Mateo 14:15, ¿verdad? Los discípulos vinieron a Jesús para decirle a la gente que se vaya. ¿Quién puede leer por mí Mateo capítulo 14, versículo 15? Y si no, hermanos, yo lo puedo leer. Aquí que ya lo tengo, perdón. Mateo capítulo 14, versículo 15. ¿Ya ves? Amén. Ya ves, ellos querían mandar la inconveniente que era para ellos, que realmente tenía una provisión, hermanos. En esa conveniencia que ellos miraban, para Jesús no era una conveniencia, ¿verdad? Era oportunidad, ¿verdad? Los discípulos, a veces cuando no creímos que como cristianos, ¿verdad? Y vivimos en cosas del mundo, va a haber tentación, ¿verdad? Para mandar la cosa que Dios nos manda para suplirlos, ¿verdad? Acuérdense que los discípulos seguían a Jesús porque ellos querían hacer una diferencia en el mundo, pero en esta ocasión querían mandar lejos de lo que ellos necesitaban. Y es porque estaban pensando con su mente, ¿verdad? Estaban pensando con la mente, lo que ellos ven, pero no con fe. No vivían con fe, no vivían con su corazón en fe, sabiendo que con la vista en eso había oportunidad. Imagínense si ellos hubieran mandado a la gente que se vaya. El milagro nunca hubiera ocurrido, ¿verdad? Y nunca hubiera estado recordado en los 4 libros, ¿verdad? Que nos encontramos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero así como le seguimos, no sería lo que es hoy. Todo por la comida de un niño, si notan la provisión, como les dije, era la conveniencia. Fue la comida de un niño que tuvo lo suficiente comida para darles a lo que la gente, los discípulos pensaron que era la conveniencia, que era la gente. Acercarnos a su palabra, ¿verdad? A veces las palabras que más necesitamos y que nos va a ayudar a nuestra salvación son las palabras que resistimos. Esas mismas palabras que nos hace cruzar nuestras manos, ¿verdad? Y decimos que, pues, así como les dije que es para nuestro vecino, no es para nosotros. Y esas palabras nos hacen incómodo, ¿verdad? Nos hace resistir esa palabra que estamos escuchando y no queremos escucharla porque es cuando más bloqueamos lo que el predicador o la persona que está dando el mensaje está predicando. Lo cerramos, ¿verdad? A veces, aunque nosotros tengamos que acercarnos con ojos arriba, ¿verdad? Como les digo como a veces las mujeres, porque a veces mi esposa como le hace los ojos, ¿verdad? Para arriba, ¿verdad? Como aprenden las mujeres. Aunque nos tengamos que acercar a la palabra de Jesús, de Dios así, es cuando más va a haber la oportunidad de crecimiento, hermanos. Ese sentido que nos da que queremos cerrar la palabra de Dios que nos está ayudando, es el crecimiento, ¿verdad? Porque es cuando más vamos a poder crecer en su palabra y poder vivir cada día en formas de que cómo podemos ayudar en eso sin necesidad.
cómo también nosotros podemos crecer en su palabra y poder predicar su palabra, que así como les estoy dando un ejemplo hoy. Ustedes se tienen que acercar a su palabra, hermanos. Era lo que los discípulos querían mandar a ir, lo que tenían las cosas que ellos necesitaban para cumplir su misión. Y lo que me refiero es que acercándonos con nuestros corazones con fe, porque nuestros corazones guardan lo que más tesoramos, ¿verdad? Si tesoramos la palabra de Dios, se va a ver en nuestros corazones y se va a ver y se va a revelar en cómo nosotros vivimos nuestras vidas. A veces, si nosotros ponemos en aspecto, ¿verdad? Viviendo por la palabra de Dios, se nos encuentra que las cosas del mundo cada día va a tratar de enfrentarnos para que nosotros nos desguiemos, ¿verdad? Va a querer que nosotros nos salgamos de nuestro camino, que Dios quiere que para nosotros sea recto, ¿verdad? Recto en su palabra, para que nosotros nos caigamos fallando. Y es cuando más gana el diablo, ¿verdad? Pero eso es también lo que los discípulos tenían que hacer acercarse a la palabra de Jesús en estos textos. La segunda cosa que los discípulos que tenían que hacer, ellos tenían que mirar los obstáculos por diferente vista, ¿verdad? Porque si se recuerdan, Jesús subió a la montaña, ¿verdad? ¿En qué capítulo? En el versículo 3 dice, entonces subió Jesús a una montaña, a un monte, y se sentó ahí con sus discípulos, ¿verdad? Vemos que Jesús subió a la montaña, ¿verdad? Y fue ahí cuando él pudo ver hacia abajo la gente, las multitudes de gente que vinieron a oírlo predicar. Pero a veces si ponemos eso en conversación a nuestras vidas ahorita, ¿verdad? Cuando vemos nuestros obstáculos frente en frente, ¿verdad? Se nota para nosotros que es muy grande, ¿verdad? Porque para nosotros estamos confrontados en frente de nuestros problemas, pero no con la vista de que Dios nos ha puesto más alto para ver nuestros problemas de otro diferente aspecto. En cómo podemos superar esos obstáculos, cómo nosotros podemos confrontarlos, superarlos y crecer de esas situaciones, hermanos, ¿verdad? Yo sé que si nosotros vemos esos problemas, ¿verdad? Por ese lado de arriba para abajo, como del cielo, ¿verdad? Como Jesús miraba como decir, esta oportunidad, porque para los discípulos era una inconveniencia, ¿verdad? Pero para él fue oportunidad. Hay que mirar hacia arriba con el corazón abierto, buscando la forma recta, ¿verdad? En Cristo que para mirar hacia abajo y confrontar nuestros problemas. A veces analizamos nuestros obstáculos por frente y esa causa que nosotros nos pongamos en defensa y solo ver y a pensar, ¿cómo me voy a salir de esto? ¿Qué puedo hacer para superar esto? Alguien ayúdenme porque no sé cómo salir de esto y a veces todo eso solamente nos va a hacer que nosotros nos rindimos, ¿verdad? O a lo mucho podemos ver nuestros problemas como David, como cuando él confrontó al gigante, ¿verdad? David, sabiendo que el gigante era grande, no corrió, no resistió. Y con fe, David venció, ¿verdad? La historia de David nos enseña cómo vivir con valor, fe y también con superando lo que al ojo es imposible. Porque para muchos el gigante era imposible, pero para David el fe fue lo que lo guió y lo que él pudo vencer el gigante. Cuando ustedes están viviendo su vida con valor, fe y sabiendo que nada es imposible con Cristo, cuando tú ves que Dios mueve montañas en tu vida, tú mirarás que el siguiente montaña y tú también mirarás la siguiente necesidad. Y cuando tú confrontas, ¿verdad? Todo sabiendo que Dios está en tu esquina guiándote por medio de tus problemas, es cuando tú vas a saber que Dios nunca se ha alejado de ti, nunca te ha abandonado. Y nunca te ha dejado, ¿cómo se decir? En despair. Desesperación, ¿verdad? Porque a veces es cuando más sentimos que nos podemos rendir porque esa desesperación nos gana. Y a veces no pensamos, Dios está en mi esquina ahorita. Yo no tengo nadie. Lo que estoy pasando es más que a lo mucho para una persona no puede pasarlo y no sé cómo seguir, ¿verdad? Y otra de las cosas que para mí los discípulos tenían que hacer, que a lo mucho no podían hacer, es que tenían que escuchar, ¿verdad? Escucharle a lo que Jesús les dijo. En la Biblia estaba leyendo que Andrés, ¿verdad? Andrés
casi no habló mucho, pero sí habló, ¿verdad? Lo que Andrés dijo fue algo que pudo decir que lo pensó más como Jesús lo estaba preguntando, ¿verdad? Um, Aquí en el capítulo, ¿cuál era? Perdón. Aquí en el 6, versículo 9, así dice Andrés: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pecillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Verdad? Andrés habló y él le dijo, pero después de que Andrés habló, siguió el milagro que fue recordado en los 4 libros, ¿verdad? Y así Dios, si vemos esto, de seguro uno puede decir que Andrés pensó que Jesús no les preguntaría algo que si él no sabía que él iba a hacer, ¿verdad? Porque si así Dios no te pidiera algo de ti, lo que Él no te va a dar, ¿verdad? Dios no te va a pedir algo de usted si Él no ya sabiendo que te lo ha dado, ¿verdad? O te lo va a dar. Yo puedo decirles hoy que Dios me da todas las necesidades que yo he necesitado, Dios me ha soplado con esas necesidades. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? Con tanto a veces que es poco, para nosotros no es nada, ¿verdad? Porque vemos con la vista a veces más que con fe. Y a veces Dios nos dice, aquí tienes suficiente. Para nosotros no estamos acostumbrados porque siempre queremos más, queremos las cosas de lujo, si es el Michael Kors, si es los relojes de lujo, las bolsas que para muchos las esposas les caen que tiene que ser de marca, ¿verdad? Y a veces Dios no necesita que nosotros pensamos así porque con lo menos lo que tengamos es suficiente, ¿verdad? Y si nosotros no leemos y vivimos la palabra de Dios día a día, nosotros veremos y encontrar miles de razones para no orar, para no leer, ¿verdad? Para perdonar, para quedarnos enfocados en Dios, para orar y para cada uno de nosotros que oramos por un hermano que venga aquí. Si nosotros no nos quedamos enfocados en esa vida, nos vamos a desguiar, ¿verdad? Cada uno de nosotros para participar y también para ayudar y cada persona en necesidad de Dios es lo que se ocupa en estos tiempos. Andrés dijo esto para tantos, ¿verdad? ¿Qué es esto para tantos? Pero si ustedes ponen en contexto lo que no está leído, ¿verdad? ¿Qué es esto para tantos? ¿Verdad? Algo que Jesús se reveló a los discípulos. Si ustedes pueden leer Juan, ese mismo capítulo 6, ¿quién me puede leer el capítulo 35? Porque Jesús les dijo 2 palabras y se le reveló a los discípulos después en el libro de Juan con yo soy, ¿verdad? ¿Quién puede leer por mí el versículo 35? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed más. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Si Jesús después le reveló a los discípulos que Él era el pan de la vida, ¿verdad? Los discípulos estaban enfrente del pan, pensando que no tenían suficiente para darle a los 5,000 de varones que estaban ahí, que estaban mixados con mujeres y niños. Pero después de que Jesús se reveló eso a ellos, ¿cómo creen que los discípulos pudo empezar después? Estábamos en la presencia del pan. Y las necesidades de los muchos que nos necesitaban y nosotros queríamos mandar a la gente para que se vaya, ¿verdad? A veces para nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Es muy fácil para que nosotros nos entendamos que no tenemos suficiente. Y es más fácil sentir como nosotros no somos suficientes mismos, ¿verdad? Pero estoy aquí para decirles que para Dios, por medio de sus problemas, por situaciones, cuando el mundo se siente que está contra ti, Dios es suficiente para esas cosas que usted puede estar confrontando, hermanos. Dios solo necesita que usted tenga un corazón, ¿verdad? Un corazón disponible para recibir su gloria. Y jamás tendrás y vivirás con hambre en este mundo que no te puede dar. Y también, hermanos, algo que les quería decir es que como estos discípulos, a veces las 3 cosas que ellos necesitaban que hacer es, ellos tenían que primero acercarse a su palabra, ¿verdad? Acercarse a la palabra de Dios. Bueno, en este punto era Jesús.
y después mirar por nuestros obstáculos por diferentes vistas, ¿verdad? Y a lo último que era que ellos tenían que escuchar. Por medio de cómo pudo pasar todos de los milagros de los discípulos, bueno, el milagro que curó, que a lo mucho no pudo ocurrir, fue por causa de que no pensaron que frente de ellos tenían el pan, que era Jesús, que es la comida de vida, que es lo que nos da cada día. Y a veces nosotros nos sentimos que no podemos por cada necesidad de este mundo que nos siempre nos da cada día a día, ¿verdad? Pero si todos los días, hermanos, nos ponemos a leer y nos podemos enfocarnos en Dios, así como Dios se reveló a los discípulos que era el pan de la vida, así Dios nos ha dicho cada día que Él es nuestro pan, ¿verdad? Leyendo su palabra y creciendo en su palabra, cada día, todo es suficiente en Él, ¿verdad? Si les puedo decir, hermanos, mi predicación pensé que iba a ser más largo, pero ahí solamente es donde yo acabé, hermanos.